Buenas noches para todos, estimados estudiantes. Un saludo también para las personas que van a ver la conferencia en rediferido. Vamos a dar inicio a este cuarto encuentro sincrónico de lo que es el módulo del taller financiero. Espero que todos se encuentren muy bien, espero que ustedes, sus familiares se encuentren muy bien, espero que todo esté marchando en orden en ámbitos académicos, laborales, familiares, personales. Y no siendo más, pues vamos a dar inicio. Entonces, estamos viendo la presentación, ¿verdad? Señor, Señor. sí, profe. Listo, perfecto. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este encuentro sincrónico, me voy a presentar. Mucho gusto para todos. Yo soy el tutor Brian Beltrán Ricaurte. Les cuento un poquito de pues, mis estudios, un poquito de mi experiencia laboral. Básicamente soy ingeniero industrial, soy especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Javeriana, soy especialista en transformación digital de la Universidad Internacional de La Rioja y tengo un MBA también de la Universidad Internacional de La Rioja de España. Con el Politécnico llevo más de 5 años acompañando estos procesos de aprendizaje virtual, liderando diferentes asignaturas. He tenido la oportunidad de liderar este taller financiero, he tenido la oportunidad de liderar gestión financiera, he tenido también la oportunidad de liderar módulos como formulación de proyectos y bueno. Adicionalmente, digamos que de manera paralela también me desempeño como, digamos que como ingeniero. En estos momentos tengo un cargo de project manager o gerente de proyectos en otra empresa y he trabajado liderando proyectos de transformación digital, innovación, logística, gestión de la información, entre otros. Entonces, para mí va a ser un placer poder acompañarlos en esta sesión y contarles un poquito de las experiencias que he tenido, un poquito también de lo que he aprendido en las empresas, un poquito de lo que hemos aprendido a nivel de, digamos, académico. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy o cómo vamos a distribuir nuestro encuentro sincrónico? Lo primero que vamos a ver es recordar el índice de nuestro módulo, es decir, ver qué hemos visto hasta el momento y qué vamos a ver de aquí en adelante. Ese es como nuestra hoja de ruta, nuestro mapa del módulo. Vamos a recordar o hablar rápidamente también de las próximas actividades evaluativas. La idea también es que tengamos esto muy presente, la idea es que lo trabajemos en equipo, lo trabajemos de la mejor manera y pues asimismo eso se vea reflejado en las calificaciones. Vamos también a hablar del escenario número 5, que es básicamente o habla principalmente de lo que es el control de gestión. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del contenido del módulo. Antes de entrar en materia, vamos a revisar que acá hay estudiantes que todavía siguen ingresando. Bienvenidos todos. Vamos a otorgarles el ingreso. Perfecto. La sesión está siendo grabada. Listo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, nuestro módulo es taller financiero. Como todos los módulos por escenario, se dividen básicamente en 4 unidades. ¿Qué es lo que vimos en esa primera unidad? Vamos a hacer un recorderis rápidamente. Entonces, ¿qué vimos? Vimos lo que fue la introducción financiera. Entonces, en este módulo y en este encuentro vimos conceptos relacionados con lo que es la introducción financiera, vimos que era de pronto los indicadores, que era gestión, que era toda esa parte financiera. En el segundo módulo hablamos de los estados financieros. Entonces hablábamos que hay diferentes estados financieros que nos proporcionan, digamos que una información muy valiosa para tomar decisiones a nivel empresarial y uno de esos estados financieros es el balance de resultados, perdón, el balance o el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias o el famoso PIG. Entonces, importantísimos para tomar decisiones en nuestras empresas. En la unidad número 2 hablamos básicamente de lo que es el diagnóstico financiero y el análisis de indicadores. Entonces, la sesión pasada con el profesor que lideró este encuentro, básicamente se revisó algo de lo que eran estas proyecciones financieras y también se revisó unos indicadores financieros muy importantes como es el valor presente neto. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es este quinto módulo, que es el control de gestión, y las siguientes sesiones vamos a hablar un poquito del cuadro de mando integral. Hoy vamos a tocarlo muy por encima porque se relaciona con un tema muy importante de hoy, que es la planeación estratégica. Y vamos a ver en la unidad número 4, básicamente los indicadores financieros aplicados al BI, que BI es básicamente por sus siglas en inglés Business Intelligence. Y vamos en el módulo número 8 a la creación de indicadores en Power BI. Power BI es básicamente la herramienta de Microsoft
que básicamente maneja todo este tema de BI o Business Intelligence o inteligencia de negocios. Entonces, este tema también es supremamente interesante. Listo, entonces vamos a continuar. Nuestras próximas actividades evaluativas. ¿Qué hemos presentado hasta este momento y qué tenemos a continuación? Yo sé que ustedes esto lo tienen supremamente presente, pero básicamente hacemos un recorderis muy rápido para que ustedes tengan presente las actividades, tengan presente fechas y demás. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuestro foro general, este ya fue presentado. Recordemos que este no tenía una calificación, era básicamente una actividad de sondeo. Que básicamente nos permitía a nosotros los tutores revisar cómo estábamos en cuanto a estos términos financieros y asimismo poder guiar un poco mejor el módulo. Vamos a hablar también un poco de lo que es, bueno, ya se presentó también lo que es la entrega del proyecto o la primera entrega del proyecto, se presentó hace el martes de la semana pasada. El día de hoy ya deben estar cargadas antes de la medianoche todas las calificaciones de esta primera entrega. ¿Qué tenemos como próximas actividades? Importantísimo que lo tengamos presente. Tenemos la entrega número 2 del proyecto, que es para el 27, es decir, para el martes de la próxima semana. Y esta entrega tiene una asignación de 150 puntos. Entonces, bien importante que la tengamos presente. Y tenemos una última entrega con la sustentación final, que es básicamente para el 14 de diciembre. Entonces, próxima entrega el 27, importante que la tengamos presente. Si de pronto hay dudas relacionadas con esa entrega, nos pueden escribir. De pronto al final de la sesión también podemos aclarar dudas relacionadas con esa entrega. Entonces, importante que la comiencen a trabajar con tiempo. Listo. Ahora sí vamos a hablar y vamos a entrar un poco más en materia, si me lo permiten. Vamos a hablar del escenario número 5 y lo que es el control de la gestión. Entonces, la idea es que esto sea muy interactivo, la idea es que estemos participando a través del chat. Yo voy a estar ahí intermitentemente revisando el chat, si hay comentarios, dudas, de pronto algún aporte. Si alguien se anima a abrir el micrófono para hacer algún aporte, bienvenido sea. Entonces, la idea es que esto sea muy dinámico. Les voy a estar haciendo una serie de preguntas muy sencillas a lo largo de la presentación, como para que sea interactivo el tema. Entonces, la idea es que estemos ahí muy atentos. Entonces, básicamente, antes de iniciar, voy a hablar de algo que es básicamente el entorno UC. Muchos de ustedes de pronto han tenido la oportunidad de acompañarme en otros cursos donde he hablado del tema, pero siempre me parece supremamente importante revisar y entender cuáles son los retos que están afrontando las personas y las empresas hoy en día, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que es el término VUCA, básicamente es un acrónimo que traduce volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Alguno de ustedes había escuchado este término? ¿Había escuchado hablar de él? Rápidamente a través del chat, ¿sí o no? No, señor. Perfecto. No, profe. Listo. Buenísimo. Entonces, a ver, ¿de qué se trata? El término VUCA básicamente es, como les decía, un acrónimo que traduce volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Básicamente, digamos que los estudiosos de la administración nos dicen que hoy en día vivimos las empresas en un entorno VUCA. Hoy en día todo es supremamente volátil, es decir, hoy es de una manera y no sabemos cómo va a ser mañana. También tenemos un nivel de incertidumbre muy grande, no sabemos qué vaya a pasar por ejemplo, con el dólar, no sabemos qué vaya a pasar con la economía a nivel mundial, no sabemos qué vaya a pasar, por ejemplo, con la logística internacional, con los contenedores, no sabemos qué vaya a pasar, por ejemplo, con los insumos, las materias primas. También vivimos en un ambiente muy complejo, hoy en día es muy complejo liderar las empresas, vivimos en medio de un entorno supremamente competitivo y adicionalmente las empresas tienen cierto nivel de ambigüedad al momento de tomar decisiones, entonces siempre hay más de una alternativa por la cual irnos y es muy difícil tomar decisiones. Entonces, démonos cuenta la cantidad de, digamos que de retos que tienen que afrontar las empresas y adicionalmente, aparte de este entorno VUCA, acá les traigo un listado de los retos más importantes que tienen las empresas hoy en día. Entonces, el primero es, por ejemplo, la globalización. Digamos que la ruptura de barreras con el tema de la internet, la transformación digital, la logística internacional. Hoy en día la globalización es un tema que están afrontando no solo las grandes empresas, sino también las microempresas. Entonces, la globalización, la competencia cada vez es más fuerte, cada vez hay competencias más de precios bajos,
Entonces, hoy en día las empresas se enfocan mucho a estrategias de low cost. Yo sé que ustedes lo han escuchado, entonces temas como supermercado de uno, también aerolíneas low cost como Viva, aunque ya no es tan low cost. Entonces, ese tema de low cost y los precios bajos también es un reto supremamente importante que están afrontando las empresas. Para el tema textil, los precios bajos de los textiles que vienen de China. Entonces, son muchos los retos relacionados con precios bajos. La calidad también es un reto hoy en día muy importante. El cliente cada vez exige más calidad a un menor precio. El servicio al cliente hoy en día también juega un papel fundamental. Acá les cuento. Sí, señora. Dicho, esa gente que está allá sufre y sufre todos los días. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Tiene algún comentario? Daisy, ¿tienes algún comentario que veo? Bueno. Quedo atento si de pronto hay algún comentario. Entonces, vamos a continuar. Entonces, estamos hablando que son bastantes los retos y vamos en servicio al cliente. Acá les cuento un estudio reciente que vi hace poco. Por ejemplo, las empresas, perdón, las personas están tomando la decisión o está eligiendo un banco ni siquiera hoy en día por la tasa de interés, ni siquiera por los productos que le ofrecen, sino por el servicio al cliente. Entonces, démonos cuenta cómo han evolucionado los negocios y también cómo han evolucionado, digamos, que las tendencias y las costumbres de las personas. Entonces, antes las personas obviamente elegían su banco de acuerdo al que le ofreciera mejores productos, mejores tasas. Hoy en día, de acuerdo a estudios, las personas o la mayor parte de las personas eligen su banco es por el servicio al cliente que le presta. Eligen el banco es por el que le contesta rápido, por el que lo atiende bien, por el que tiene un tema de una aplicación móvil buena, rápida, fácil, interactiva. Entonces, démonos cuenta cómo ha venido evolucionando todo. El tema del e-commerce también es un tema supremamente importante hoy en día. Con el tema de la pandemia, esto tuvo una transformación supremamente ágil, supremamente rápida, y hoy el e-commerce es básicamente un sí o sí para muchas empresas. Si no están en el e-commerce, no existen, básicamente. La transformación digital que vivieron las empresas también después de la pandemia, el tema del medio ambiente, hoy en día todas las empresas casi que están obligadas a ser amigables con el medio ambiente. Si no son amigables con el medio ambiente, pues digamos que no son afines a cierto tipo de personas, entonces acá va a tener menos clientes y demás. Los tiempos de respuesta cada vez son menores, es decir, el cliente cada vez exige menos tiempos de respuesta. Por ejemplo, empresas como Rappi nos han, digamos que mal acostumbrado, donde básicamente ya he visto que en 10 minutos nos tienen en la puerta de la casa un producto. Entonces, siempre que vamos a pedir un producto, pues estamos esperando que nos llegue en 10 minutos o que nos llegue en 2 horas, 3 horas o que por tarde nos llegue el mismo día. Entonces, algunas empresas nos han mal acostumbrado, pero han hecho que el consumidor cada vez sea más exigente en esto. Y pues el reto más importante que viven las empresas, pues la pandemia, ¿no? A pesar de que ya nos estamos recuperando a nivel mundial económicamente, sí hay un rezago bastante importante todavía del tema de la pandemia. Lo que han escuchado ustedes del tema de los contenedores, hay escasez de contenedores a nivel mundial. Esto está afectando bastante el tema logístico y al afectar pues el tema logístico pues está afectando la cadena de producción de muchas empresas. Entonces, démonos cuenta la infinidad de retos que están afrontando hoy en día las empresas, es decir, los gerentes, los líderes de las empresas se están enfrentando con todos estos retos que vemos acá en pantalla. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver hoy en día es, digamos que una herramienta fundamental para afrontar todos estos retos, pero es importante que tengamos claro en dónde estamos parados hoy en día. Entonces, habiendo entendido esto, vamos a entrar en materia y vamos a hablar un poco de lo que es la planeación estratégica. Entonces, ¿alguno de ustedes reconoce esta imagen que tenemos acá en pantalla? ¿De qué película es esta imagen? Es animada, por supuesto. Alicia en el País de las Maravillas, creo. Alicia en el País de las Maravillas, perfecto. Entonces, ¿por qué traigo a colación esta imagen que es supremamente interesante? Resulta que en la película Alicia en el País de las Maravillas hay una escena que es la que estamos viendo acá en pantalla. En esta escena, pues básicamente Alicia le pregunta a este gato, que es como el gato mágico de la película, ¿podría decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Entonces, Alicia está perdida en medio del bosque, se encuentra con el gato y le pregunta, venga, por favor dígame qué camino debo seguir para salir de aquí.
Básicamente, el gato le responde muy sabiamente, esto depende en gran parte del sitio que quieras ir. Alicia le responde, no me importa mucho el sitio. El gato le dice, entonces tampoco importa mucho el camino que toques, ¿sí? Esta es la realidad de muchas empresas. Hay muchas empresas que no tienen clara hoy en día qué es lo que quieren, qué es lo que esperan y pues difícilmente tengan claro el camino que quieren seguir. Entonces, básicamente esta es una analogía muy usada cuando uno estudia temas de planeación estratégica y esta es la realidad de muchas empresas. Básicamente no tienen establecida una planeación estratégica y básicamente no tienen claro para dónde quieren ir. Les está pasando exactamente lo que le está pasando a Alicia. Le dice el gato, dígame para dónde voy. El gato le dice, si usted no sabe, pues cualquier camino le va a servir. Entonces, esta es la realidad de muchas empresas. Y esto básicamente se llama planeación estratégica. Y vamos a comenzar a hablar un poquito de qué es esa planeación estratégica y por qué es importante. En la sesión número 1 hablamos un poco de lo que fue la planeación estratégica. Hoy en día vamos a abordarla nuevamente, pero vamos a tocar unos conceptos fundamentales que se relacionan con el control de gestión. Entonces, ¿qué es la planeación estratégica? Pues básicamente es una herramienta muy utilizada en la administración que tiene un proceso sistemático. ¿Qué quiere decir que sea un proceso sistemático? Al ser un proceso sistemático no es algo que se haga una sola vez y no se vuelva a realizar, sino es algo que se tiene que hacer, que se tiene que estar haciendo constantemente. Acá también nos dicen que permite el desarrollo y la implementación de planes. Entonces, démonos cuenta que básicamente por medio de la planeación estratégica podemos implementar planes, es decir, podemos determinar qué queremos, cómo le queremos, cuándo lo queremos, con el propósito de alcanzar objetivos que se han propuesto. ¿Sí? Entonces, básicamente la planeación estratégica es una herramienta que permite desarrollar e implementar planes para cumplir objetivos. Esa es la planeación estratégica básicamente. Es una herramienta muy utilizada en la administración y démonos cuenta la importancia de esto. Vamos a ir a lo largo de la sesión descubriendo la importancia tan grande que tiene la planeación estratégica en las organizaciones hoy en día. ¿Cómo se realiza una planeación estratégica hoy en día o cómo se realiza en las empresas? Básicamente partimos de un diagnóstico situacional. Básicamente lo que decimos las empresas, he tenido la oportunidad de participar en varias planeaciones estratégicas de diferentes empresas, de diferentes sectores, del sector farmacéutico, del sector logístico, y básicamente el ejercicio es muy similar para todas las empresas. Entonces, lo primero que nos debemos preguntar antes de comenzar a hacer la planeación estratégica es en dónde estamos. Al hacernos estas preguntas, vienen temas como cuáles son nuestras fortalezas, nuestras amenazas, nuestras debilidades, etcétera. Básicamente es muy utilizada la matriz DOFA en esta parte, donde yo hago un diagnóstico de qué soy como empresa, cuáles son mis bondades, mis fortalezas, mis debilidades, cuáles son mis amenazas, es decir, mis competidores, la normativa, etcétera. Miro un poquito de la historia para responder esta gran pregunta que es en dónde estamos. Una vez yo respondo esto, básicamente comienzo a revisar la visión, la misión y los objetivos. Esto básicamente es a dónde queremos ir como empresa, ¿sí? Entonces, la primera parte miro en dónde estoy. La segunda, a dónde quiero ir. Y acá es donde las empresas se fijan la visión, la misión y los objetivos. Esto es digamos que esto es un ejercicio, como lo vimos en su definición, que es sistemático o sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que no se hace una sola vez y se deja ya guardado, sino que se tiene que estar haciendo constantemente. Entonces, regularmente las empresas se fijan una planeación estratégica con un horizonte de 3 o 4 años más o menos, pero año a año la están revisando. Hay muchas empresas que incluso la están revisando mes a mes cómo van en esa planeación estratégica. Después de que miro dónde estamos y a dónde quiero ir, miro cómo lo lograremos. Es decir, cuál va a ser el medio o los caminos, trayendo ahí la analogía de Alicia, cuál es el camino que voy a tomar para llegar a estos objetivos. Entonces, acá es donde ya miro las estrategias y las acciones que voy a desempeñar para cumplir, digamos que todo lo que definí. Entonces, esto es en grandes rasgos el proceso o las grandes etapas cuando yo voy a hacer una planeación estratégica. Acá básicamente,
cuando ya estamos en esta etapa donde se definen las estrategias y las acciones, se define algo que es el cuadro de mando integral o el mapa estratégico. De esto vamos a hablar un poquito más en profundidad en la siguiente sesión. Acá les traigo algunos ejemplos de la planeación estratégica de algunas empresas. Esto es una empresa básicamente de desarrollo de software. Entonces, básicamente tiene 4 eslabones. El primer eslabón es el aprendizaje y crecimiento, procesos internos es el segundo, clientes es el tercero y la parte financiera. Entonces, básicamente, en este cuadro de mando o mapa estratégico, esto también cuando ya se le involucran indicadores, también es el famoso balance scorecard. En esto básicamente lo que se definen son las metas o los medios por los cuales yo voy a llegar a esas metas. Entonces, en la parte, por ejemplo, financiera, esta empresa lo que quiere es aumentar ventas, aumentar utilidades y reducir costos. Esto es lo que quiere a nivel financiero. Recordemos que para toda empresa, así sea sin ánimo de lucro, el principal objetivo es ser viable financieramente. Porque digo que también sin ánimo de lucro. Una empresa sin ánimo de lucro, a pesar de que no, digamos que su objetivo no es captar dinero, pero sí es una empresa, es decir, que sea una empresa sin ánimo de lucro, no quiere decir que sea con ánimo de pérdida. Es decir, ella debe ser viable financieramente para sostenerse. Entonces, el objetivo de toda empresa en el mundo es ser viable financieramente, así sea para sostenerse, así sea sin ánimo de lucro. Entonces, por esto es que este está en este primer eslabón. Y esta empresa en particular tiene como objetivo aumentar las ventas, aumentar las utilidades y reducir los costos. Entonces, este digamos que es el objetivo. Ahora, ¿cómo lo van a lograr? Acá se vienen, digamos que con los otros eslabones o las otras dimensiones, se va formando un mapa de cómo voy a llegar a esta parte financiera. Entonces, en la parte de clientes, ¿qué voy a hacer? Voy a mejorar el conocimiento de la marca y voy a mejorar el Customer Journey del cliente. Customer Journey básicamente es todas las etapas que tiene que surtir un cliente. Ahora, en la parte de procesos, ¿qué voy a hacer como empresa? Voy a mejorar mis productos y servicios, voy a mejorar la gerencia de proyectos, voy a aumentar las adquisiciones y voy a aumentar la integración vertical. En la parte de aprendizaje, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar la capacidad de investigación y desarrollo, voy a optimizar el capital humano, voy a aumentar capacitaciones y optimizar tecnología. Entonces, démonos cuenta que en este mapa estratégico las empresas definen su mapa o su hoja de ruta de cómo van a llegar a esos objetivos estratégicos. Y básicamente este es el ejemplo de una empresa de desarrollo de software. Acá tenemos otro ejemplo de otra empresa. Estos son ejemplos de la vida real. Este es de la empresa GESELCA, es una empresa de proveedora de energía. Básicamente, ¿qué tienen en el primer eslabón? Bueno, en la parte financiera, ¿qué tienen? Crear valor para los accionistas y mantener la sostenibilidad financiera de la empresa. Importantísimo porque digamos que de esto depende la subsistencia de la empresa. Ellos tienen acá, por ejemplo, en clientes mantener la máxima remuneración real individual diaria de una planta de GESELCA por concepto de cargo de contabilidad. Bueno, digamos que acá ellos ya son un poco más elaborados. Démonos cuenta las diferencias también de la anterior a esta. Esta es un poquito más cuadriculada, un poquito más difícil de entender. En procesos que tienen, mejorar la disponibilidad de confiabilidad y eficiencia de la planta, desarrollar un proyecto minero, y en capital estratégico tiene mantener la cultura, etc. Entonces, este es otro ejemplo de ese mapa estratégico de una empresa. Este es el mapa estratégico, este ya es totalmente diferente, este es de la empresa Nutresa, el grupo Nutresa, que es uno de los grupos más grandes que hay pues, en el mundo relacionado con el tema de medicamentos, que de hecho abrió o está en proceso de adquisición por otra empresa. Entonces, acá básicamente ellos lo manejan de manera diferente. Ellos tienen acá unos ejes, entonces este es el eje de desarrollo, crecimiento e innovación, este es el eje de preservando el planeta y este es el eje de cooperando con las personas, los aliados y la sociedad. Y ellos se definen una serie de objetivos estratégicos. Entonces acá 20% de los ingresos mediante canales digitales, 80% de clima y compromiso organizacional. Ellos también ven acá, por ejemplo, un 20% de ingresos de innovación, entonces le están apostando muchísimo a la innovación. Por acá tienen, por ejemplo, el tema medioambiental, reducir 40% de emisiones, por ejemplo. En la parte de desarrollo tienen 50% proveniente de marcas líderes, 100% aumentar las ventas. Entonces, démonos cuenta cómo ellos definen sus metas o sus objetivos estratégicos, pues de manera muy diferente. Eso es del grupo Nutresa.
Acá hay otra, pues que también es muy similar a la que hemos visto, los mismos 4 eslabones y básicamente acá, pues como objetivos financieros, ellos ponen mejorar la rotación de inventarios, controlar los costos, aumentar ingresos, equilibrar el cash flow, es decir, el flujo de caja, etcétera. Entonces, démonos cuenta los diferentes, digamos, ejemplos de planeación estratégica que tenemos en diferentes empresas de diferentes sectores, ¿sí? Esto básicamente es un premio que se llama Balance Scorecard Hall of Fame. Es como el hall de la fama del Balance Scorecard o de la planeación estratégica. Y acá son una de, digamos, de las tantas empresas líderes que han ganado premios por su planeación estratégica. Entonces, démonos cuenta que acá hay empresas muy reconocidas, está Hilton, Móvil, BMW, Canon, por acá está la Embajada Americana, bueno, el resto de marcas de pronto son más europeas, hay marcas gringas también por acá, la empresa de logística internacional UPS, acá está Motorola, Siemens, está acá también el gobierno español, entonces démonos cuenta que son muchas las empresas que le dan importancia a este tema de la planeación estratégica y de hecho hay hasta un reconocimiento para esas empresas que son líderes en ese tema de planeación estratégica. Esto es básicamente una imagen que lo que dice lo siguiente. Esto es lo que pasa cuando una empresa no cuenta con una planeación estratégica. Entonces, veamos la imagen que tenemos acá. ¿Quién me dice qué entiende por la imagen y qué entiende básicamente por el texto que tenemos acá? Rápidamente por el chat o por el micrófono. ¿Qué vemos en pantalla? ¿Qué entienden por esa imagen? Vamos directo a la caótica. No tenemos Exacto. un rumbo fijo. Exacto, perfecto, sí, señor. No tenemos una visión de para dónde vamos o bueno, pues la persona que lo lleva no sabe para dónde vamos y pues no sabemos para dónde. Exacto, gracias, Diana. También Mauricio dice, la empresa no tiene una dirección. Las Nos personas dicen, que, las personas que tienen la posibilidad de ver de pronto tampoco le están dando las direcciones adecuadas a la persona que lleva el timón. También puede ser, claro, muy buen análisis, Eric, excelente. Yesenia nos dice sin tener cuidado de los riesgos, perfecto. O sea, de esta imagen podemos sacar muchas conclusiones. Básicamente acá nos dicen, esto es lo que pasa cuando una empresa no cuenta con una planeación estratégica. Imagínense que esta persona que está manejando la empresa es el gerente general de la empresa o el presidente de la empresa. Si esta persona no tiene una planeación estratégica, es decir, no tiene una misión, una visión, unos objetivos, unas estrategias, no tiene claro para dónde va. Y es exactamente igual a manejar un carro con los ojos cerrados. Imagínense que este carro es la empresa, imagínense que esta persona, como les decía, es el gerente general, el director o el presidente de la empresa. Si esa persona no tiene claro y todo su equipo directivo no tiene claro hacia dónde va, pues finalmente esto va a ir, como decían, al acabose, vamos a terminar estrellados, vamos a terminar quebrados, no estamos dándonos cuenta de los riesgos que hay alrededor, las personas que están a su alrededor tampoco le pueden estar informando en dado caso, también de pronto están un poco paniqueadas. Entonces, démonos cuenta la importancia que tiene la planeación estratégica para una empresa. La planeación estratégica de una empresa es la que me da ese rumbo, la que me da ese día a día por el que se levanta la empresa, ¿sí? Todo lo que hagan las personas, si una empresa tiene 5.000 trabajadores, todo lo que hagan esas personas a diario debe estar alineado con la planeación estratégica. Lo que no esté alineado con esa planeación estratégica no le está aportando a la empresa. Entonces, esa es la importancia de la planeación estratégica hoy en día para las empresas. Ahora, hay un reto muy importante que es garantizar que esa planeación estratégica sea exitosa. Como les decía, yo he tenido la oportunidad de participar en varias planeaciones estratégicas de varias empresas. La última que tuve la oportunidad de participar fue una agencia de aduanas del sector logístico. Básicamente se encarga de todo el tema de agenciamiento aduanero, logística internacional. Regularmente estos ejercicios de planeación estratégica comienzan más o menos en agosto, septiembre del año, porque digamos, primero se revisa esa planeación estratégica y luego se montan todo el tema de presupuestos. Y este ejercicio más o menos comienza a mediados de agosto, septiembre de cada año hasta finalizarse el año. Sin embargo, la experiencia que he tenido, y esto sí quiero que se lo lleven, la experiencia que he tenido es que la planeación estratégica de muchas empresas queda colgada en la pared, desafortunadamente.
Entonces, se define la misión, se define la visión, se definen los valores, los objetivos de la empresa, se definen los objetivos estratégicos, se define ese cuadro de mando integral, pero definitivamente eso queda colgado en una empresa. Entonces, acá básicamente son unos tips para asegurar que esa planeación estratégica sea exitosa. Entonces, lo primero es asegurarse que todos los colaboradores la conocen y la entienden claramente. ¿Qué pasa en muchas empresas? Y también se los digo por experiencia. Muchas veces en las empresas esa planeación estratégica queda en manos de los directores o los grandes cargos, es decir, digamos que la parte estratégica de la empresa. Finalmente ellos son los encargados de definir la planeación estratégica, pero esta planeación estratégica tiene que llegar desde el gerente hasta el auxiliar, ¿sí? Porque básicamente los auxiliares son los que operativamente le pueden aportar más a esa planeación estratégica. Entonces, todos los colaboradores de la empresa deben conocer y entender esos objetivos marcados en esa planeación estratégica. También es importante asegurarse que las personas que trabajan en las empresas estén comprometidas con la misión, la visión y los valores de la empresa. Esto también es importantísimo. Si la empresa tiene como visión incursionar en el mercado internacional en el 2023, todas las personas deben estar comprometidas con esa y todas las empresas, todas las personas de la empresa deben luchar para que eso sea así. También hay que plantear las acciones de cambio más adecuadas para la consecución de las metas fijadas. Básicamente esto se relaciona con el tema de gestión del cambio. Hoy en día la gestión del cambio es supremamente importante para las empresas y las empresas que nos lleven una gestión del cambio adecuada, pues difícilmente puedan implementar de manera adecuada también esa planeación estratégica. Otra cosa importante es proporcionar a las personas los recursos necesarios para el desarrollo eficiente de las acciones. Entonces, esto es más cuando uno está liderando las empresas, pues uno quiere muchas cosas, tiene muchas metas, pero asimismo debe proporcionarle a la empresa los recursos necesarios para que esa planeación estratégica pues se convierta en una realidad. También realizar un seguimiento de estos procesos de cambio, hay que estar muy encima del tema, hay que hacerle seguimiento a la planeación estratégica, hacer seguimiento mediante indicadores, que lo que se definió se esté cumpliendo, se estén llevando los planes necesarios. También hay que plantear acciones correctivas que sean necesarias para asegurar la consecución de los objetivos inicialmente establecidos. Entonces, también debemos fijar o plantear acciones correctivas y de pronto en algún momento hay que hacerlo, pero son muchas las cosas que hay que hacer, digamos, bien para cumplir esa planeación estratégica. Entonces, hay que estar, digamos, encima de esa planeación estratégica, que se convierta en un tema del día a día, que todos los colaboradores se apropien de ella, que se convierta en su día a día por la razón por la cual se levanta la empresa. Entonces, importante esta parte. Ahora, digamos que todo esto o el aseguramiento o el cumplimiento de esta planeación estratégica es algo que se llama control de gestión. Entonces, ¿por qué una empresa puede lograr sus objetivos y otras no? ¿Sí? Entonces, acá nos preguntamos, ¿por qué algunas empresas sí lo que se fijan, digamos que sus metas que se fijan las cumplen y otras no? Básicamente, la respuesta a esto es por este tema que vamos a ver a continuación, que se llama control de gestión. ¿Y qué es ese control de gestión? Pues el control de gestión básicamente es un proceso administrativo que permite evaluar el grado de cumplimiento de los distintos objetivos que ha marcado un equipo directivo. Entonces, esto básicamente en palabras coloquiales es hacer seguimiento. Hacer seguimiento que lo que se definió en el equipo directivo, pues básicamente se esté cumpliendo. Y ese es el famoso control de la gestión. Por eso es que anteriormente hablábamos de planeación estratégica, porque la planeación estratégica es todo eso que se fijan a nivel directivo. Y el control de gestión ya es básicamente ese seguimiento, ese día a día que se tiene que hacer para cumplir la planeación estratégica. Entonces, el control de gestión básicamente es la respuesta por la cual algunas empresas realmente sí cumplen sus metas y otras no, ¿sí? Entonces, sirve como una herramienta para evaluar la gestión realizada hasta determinado momento. Entonces, por ejemplo, el control de gestión hace seguimiento diario de cómo vamos, cómo van los planes, cómo va la ejecución presupuestal, cómo va ese presupuesto de ingresos, cómo va ese presupuesto de costos, cómo va el presupuesto de gastos, cómo van el cumplimiento, por ejemplo, de esos estados financieros, cómo va el balance. Entonces, es todo ese control de la gestión que se realiza a nivel empresarial.
Cuando hablamos de control de gestión, hablamos de un cargo que hoy en día es muy importante para las empresas. De pronto en la cartilla no encuentren esto, pero este es un tema de la actualidad. Esto es un tema que viven las empresas hoy en día y es algo que es el control financiero. Básicamente el control de gestión lo realiza un cargo en las empresas que se llama el controller. En algunas empresas se llama el controller financiero. Básicamente se llama controller pues, por la palabra en inglés de controller. Básicamente las funciones de esa persona es que es el responsable de controlar y gestionar la parte financiera de una compañía. Esta figura es gran demandada en el mercado laboral en los últimos años, entonces si ustedes de pronto buscan ofertas laborales para control financiero, van a encontrar muchas ofertas, pueden hacer el ejercicio. Digamos que un cargo muy demandado hoy en día y muy importante. Digamos que debido a todo el tema de la pandemia, las empresas obviamente fue un golpe bastante duro y digamos que tuvimos que sobre la marcha comenzar a ajustar los planes. Entonces, toda esta planeación estratégica, pues en la planeación estratégica de ninguna empresa teníamos, por ejemplo, la pandemia, y gracias a las labores de los controles financieros que podemos, mediante la marcha, pues ajustar esa gestión que debemos llevar a cabo. Esta persona también es responsable del cumplimiento de los presupuestos a los que se ciñe cada proyecto o el plan de la compañía. Y esta persona también supervisa los resultados a medio y largo plazo para anticipar los riesgos y maximizar la rentabilidad de las inversiones. Entonces, este cargo es fundamental hoy en día. Digamos que no es el mismo cargo, por ejemplo, que un director financiero o un gerente financiero. El controller es el que está haciéndole seguimiento al día a día de la empresa. Es el que está pendiente de que se cumpla lo que se definió en los presupuestos, de que se cumpla el presupuesto de gastos, de que no se gaste más dinero de lo que se presupuestó, etc. Entonces, este cargo es supremamente importante hoy en día para las empresas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta frase que tenemos acá en pantalla? Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta frase? ¿Sí o no a través del chat? Rápidamente. Sí, señor. Sí, profe. O a través del micrófono. Bueno, perfecto. Entonces, muchos de nosotros sí lo hemos escuchado. Básicamente esta frase fue propuesta por el señor Peter Drucker. Este es uno de los padres de la administración moderna. Y lo que él dice básicamente es que si nosotros no medimos lo que está pasando en el día a día de las empresas, pues no lo podemos controlar, ¿sí? Se nos sale de las manos un control de la empresa. Y por supuesto, lo que no se controla, pues no podemos mejorar. Si nosotros como empresa tenemos fijados unos objetivos estratégicos, unas metas, una visión, y si nosotros no medimos y no controlamos eso, pues difícilmente podamos cumplir esa planeación estratégica. Y básicamente ese es el objetivo del control de gestión. Revisar, controlar, hacer seguimiento de que lo definido en el ámbito estratégico realmente se cumple. Vamos a hacer a continuación un ejercicio. Vamos a ver el video de dos líderes de dos empresas diferentes. Este primero que vamos a ver es un controller de Nike. Esta persona es un español que trabaja en la casa, digamos, madre de Nike, que está en Holanda, está en Ámsterdam, y él nos va a hablar del control de gestión. Vamos a ver también a ver la entrevista de otra persona que trabaja en otro ámbito diferente, pero que también realiza control de gestión. Y al final vamos a ver cuáles son las similitudes o digamos, las cosas que estas dos personas mencionan, digamos, que igual o que es muy importante. Entonces, regálenme un minuto, les proyecto en pantalla el video. Y la idea es que estemos muy atentos porque al final vamos a encontrar como cuáles son las similitudes que tienen estas dos personas o cuáles son esos términos o esos conceptos que tienen en común o que hablan en común. Vamos a hacer una prueba antes del video de que escuchen el audio bien, entonces lo voy a reproducir, todavía no se los voy a mostrar, pero vamos a hacer una prueba del video.
Me confirman si escuchan el video El claramente. Departamento de Control de Gestión es un departamento que originalmente empezó en las empresas Sí, señor, cerca está de escuchando. la Dirección General. ¿Sí se escucha bien el video? Sí, señor. Listo. Ajá. Entonces, Señor, ahora se sí escucha lo bien. vamos a proyectar en pantalla, lo vamos a ver completo. Como les decía, esta persona trabaja como controller en Nike y tiene sede en Ámsterdam. Entonces nos va a hablar un poquito de qué es eso del control de gestión y vamos a ver, a escuchar a otra persona que también nos va a hablar de lo mismo. Y al final vamos a ver cuáles son las similitudes. El Departamento de Control de Gestión es un departamento que originalmente empezó en las empresas cerca de la Dirección General, principalmente orientado al control financiero del desempeño de la empresa. Conforme han evolucionado las empresas y se han ido haciendo cada vez más globales, Control de Gestión se ha hecho principalmente un departamento orientado a la ayuda en la toma de decisiones. Hay distintas aplicaciones dentro del control de gestión, que puede ser desde puramente financiero hasta un control de gestión más orientado a marketing, distribución, producción, distintos tipos de especialidades de control de gestión, pero básicamente el Departamento de Controlling se encarga de velar por el correcto desempeño de la forma más rentable posible de cada una de las áreas de la cadena de valor de una empresa. Control de gestión normalmente es un departamento que depende de dirección financiera y se encuentra dentro de la estructura organizativa al lado de la dirección general, con el objetivo de poder dar una visión mucho más global y calidad de los distintos indicadores de desempeño de una área de negocio. Control de gestión es principalmente un departamento, lo que llamamos horizontal, es un departamento que interactúa con cada una de las distintas áreas del negocio, interactúa con cada una de las distintas áreas de la cadena de valor, porque su objetivo es velar porque cada uno de los pasos de la generación de valor de una empresa se desarrolle de la manera más productiva y rentable posible. Con lo cual es muy importante que el controller, además de tener unas ciertas skills básicas, como puede ser gestión financiera, análisis de datos, presupuestación, también tiene que tener los que llamamos unas soft skills, que son gestión de equipos, gestión del cambio y sistemas de información. Es muy importante que el controller sepa hablar a cada persona de distintos departamentos en su mismo idioma. ¿Cuál es la razón de que sea imprescindible también en una pequeña y mediana empresa, al igual que las grandes empresas? Primero que todo, porque es una figura independiente, proporciona análisis de la información de una forma limpia y no está dirigida por departamentos que tienen que ver con la toma de decisiones. ¿Qué te permite el controller? Ponerte encima de la mesa los datos tal cual son para que los departamentos responsables tomen esa decisión. Por otro lado, y en un entorno tan cambiante como el que nos encontramos, con muchísimas oportunidades estratégicas que nos vienen de áreas que hasta ahora no eran las áreas tradicionales de competencia de nuestra empresa, un controller nos permite tener siempre puesta la vista en el medio y largo plazo para reaccionar más rápido posible tanto a los posibles cambios negativos que se puedan producir en el entorno, como vimos en la crisis de 2008, o posibles oportunidades futuras que nuevas tecnologías nos pueden traer para la empresa. Control de gestión en una empresa en la que podemos tener un organigrama de unas 5 personas puede ser perfectamente el departamento responsable, primero que todo, de establecer los presupuestos, de consolidar los presupuestos de las distintas áreas y presentárselos a la dirección general y, por supuesto, alinearlos con el futuro desempeño de la empresa. Es decir, el primer objetivo del Departamento de Control de Gestión sería alinear los gastos con los resultados esperados que vayan a venir. A partir de ahí, el Departamento de Control de Gestión se encargaría de definir qué reporting es necesario para la empresa para analizar y dar seguimiento al desempeño presente y, a través de las herramientas de forecasting, tratar de prever los posibles resultados futuros. Alguna empresa, al no tener establecidos unos ciertos puntos de control, puede tener un desajuste entre los resultados actuales y la estrategia a corto o medio plazo que quiera alcanzar. Con lo cual, el Departamento de Control de Gestión es el responsable de establecer esos puntos de control con la frecuencia y la información necesaria a las necesidades de cada empresa para conseguir alcanzar esos desajustes que se han producido en los resultados de la empresa. Perfecto. Entonces, este es el primer video. Vamos a ver el siguiente video. Recordemos que la idea es comparar un poco de qué es lo que nos hablan en común estas dos personas. A pesar de que son personas muy diferentes, tienen muchas similitudes. Entonces, vamos a escuchar a ver de qué se trata. Vamos a ver el siguiente video. Es verdad que la profesión de controller se ha puesto de moda durante la crisis. Es normal. La coyuntura económica de estos últimos años ha obligado a muchas empresas a reducir costes, optimizar procesos
y, en definitiva, mejorar la eficiencia. Y la figura del controller es clave dentro de este proceso. No obstante, muchos de los controles trabajaban en empresas que crecen. Y según una encuesta del Global Charter Control Institute en 2015, un 34% de los controllers trabajaban en empresas que crecían. Lo cierto es que la crisis ha abierto una ventana de oportunidad para dar a conocer la posición de control de gestión, y yo creo que se quedará siempre y cuando seamos capaces de aportar valor. Si el controller ayuda a mejorar la gestión, se implica en la toma de decisiones y ayuda a medir los impactos que ciertas decisiones tienen en la cuenta de resultados, creo que tendremos controller para rato. Es verdad que hasta hace poco el papel del controller se desempeñaba desde las áreas financieras y de control, y el trabajo se centraba sobre todo en el reporting de datos y la gestión del proceso presupuestario. En los últimos años se están incorporando al mundo de control de gestión gente de los departamentos de marketing, comercial, operaciones, y es verdad que se está potenciando mucho el conocimiento del negocio. En la actualidad no se puede desvincular la figura del controller de la estrategia de la empresa. El control de la operativa del día a día nos permite conocer cómo está evolucionando el negocio y analizar si se están consiguiendo los objetivos del largo plazo para modificar la estrategia y así sucesivamente. Es verdad que el entorno es cada vez más dinámico y el modelo de gestión evoluciona día a día. Las herramientas tecnológicas son un aliado clave para el controller, si bien es cierto que las implantaciones pues, llevan tiempo y muchas veces pues, al final hay modelos, procesos de negocio que no han quedado cubiertos después de la implantación. Es cierto que en los últimos años las herramientas han evolucionado mucho, son mucho más flexibles, más escalables, y aunque hay estudios que dicen que dedicamos un 70% a la operativa y un 30% a la estrategia, es verdad que esto depende mucho del uso de la tecnología y de la capacidad del controller de incidir en la toma de decisiones estratégicas. Como he dicho antes, las herramientas tecnológicas son un aliado clave para la labor del controller. Sin datos no hay información, sin información no hay análisis, y sin análisis las decisiones se toman a ciegas. Puedes ser un controller estupendo, pero si no dispones de la materia prima adecuada, al final el trabajo se centra en recopilar datos más que en analizarlos. Creo que es fundamental que las herramientas ayuden al controller a no tener tanto gasto de tiempo en búsqueda de información y poder dedicarlo más al análisis y a la ayuda en la toma de decisiones. Creo que los BI actuales sí que permiten al controller, si funcionan bien y son ágiles, el poder explotar su máximo potencial. El controller es el nexo de unión entre el negocio y la cuenta de resultados. Entre otras cosas, debe conocer a la perfección el modelo de negocio y el funcionamiento de cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Esto le permite poder medir el impacto de determinadas acciones en la cuenta de resultados. Y me refiero a la cuenta no solo a los ingresos, sino a los ingresos y los costes, ya que hay determinadas estrategias que inciden en la organización de departamentos como producción, compras, logística, y muchas veces esos análisis dejan fuera parte de los costes. El controller puede actuar como catalizador y analizar junto con otros departamentos los impactos de ciertas medidas, lo que le confiere una visión mucho más global e integradora. Perfecto. Listo, estimados. Ahora sí, entonces, ¿cuáles son las similitudes que vemos entre estos dos personajes? ¿O cuáles son esos conceptos en común que nos hablan estas dos personas? ¿Qué vimos en el video que de pronto vimos en común de estos dos controllers? Básicamente lo que hablan El tema de es revisión de costos, integración integrar procesos con para unificar. los eslabones de la cadena de valor. Perfecto. También hablan mucho como pues de los cambios que se viven día a día y por lo que hay que tener pues un control de todo para no dejarnos como Exacto. pues atacar por esos cambios. Exacto. Eso era algo que de hecho les iba a preguntar. ¿Qué Ya hablan no, del ambiente? ya no tenemos que depender de un informe financiero trimestral, mensual, sino llevar el día a día, conocerlo, el cómo estamos hoy y para cómo activarnos y poder dar una respuesta oportuna y no pues para evitar pérdidas tanto de tiempo como de dinero. Perfecto, claro que sí. ¿Qué otra cosa vemos o Profe, logramos extraer? siempre hablaron de la interacción entre cada área, de cómo Exacto. es la importancia.
Fundamental también. Entonces, démonos cuenta. Lo primero que hablan, digamos que en común, y partamos, digamos que lo general, lo específico, lo primero que hablan es que las empresas, los dos lo dicen, estamos en un ambiente muy cambiante, estamos en un ambiente muy difícil, y se relaciona con lo primero que vimos, ¿sí o no? Que se relaciona con el ambiente VUCA, la globalización, la calidad, el servicio al cliente, todos esos retos que afrontan las empresas, estamos en un ambiente muy difícil. Entonces, ahí coinciden los dos. Lo primero, la otra parte que yo considero también muy importante que se relacionan es que los dos decían, inicialmente ese cargo de controller o de control de gestión inició, digamos que en la parte financiera, controlando todos los presupuestos de costos, de gastos, de ingresos y demás, estados de resultados, etcétera. Pero digamos que ya se ha ido permeando en las diferentes áreas de la empresa y esto ya, digamos que se comenzó a ver de manera un poco más global, lo que nos decía el compañero anteriormente. Entonces ya no es solo en la parte financiera, sino también ya hay controller, por ejemplo, en la parte de marketing, haciendo seguimiento de esos indicadores de marketing digital, etcétera. Controller en la parte de logística, en la parte de, por ejemplo, de ventas, comercial, etcétera. Entonces ya no solo en la parte financiera. Lo que ellos también nos decían es que es un cargo fundamental, que esto también depende, digamos, que el éxito de la empresa o el funcionamiento de la empresa. También nos dicen que regularmente dependen del director de la empresa, que tienen de pronto un equipo conformado. Y al final del segundo video nos hablan de algo muy importante y son las herramientas tecnológicas para la toma de decisiones. Y eso es algo, les dejo esa semillita ahí y se las dejo ahí sobre la mesa. Eso es algo que vamos a ver sobre las últimas sesiones, que es cuáles herramientas hay para tomar decisiones y una de ellas es el Power BI. Hoy en día este tema es supremamente importante en las empresas, supremamente clave y se los digo por experiencia propia. Si ustedes pueden, métanse mucho más en el tema, investiguen, lean, vean videos sobre el BI o el Business Intelligence o la inteligencia de negocios. Digamos que acabamos de ver una de las herramientas que nos sirve para esto, que es el Power BI, que es una herramienta para montar tableros y gráficos para tomar decisiones, pero esto es solo una de las que hay en el mercado. Entonces es importante que ustedes lean, investiguen, se metan mucho más en el tema del BI o el Business Intelligence, porque es un tema supremamente importante hoy en día, se los digo por experiencia propia. De esto puede marcar la diferencia de que ustedes los contraten en una empresa o no los contraten. Que ustedes manejen este tipo de herramientas es fundamental hoy en día, porque son herramientas para la toma de decisiones. Es básicamente eso. Entonces, buenísimo por ese lado. Bueno, ¿qué más tenemos en la presentación? En la presentación, pues ya concluimos la presentación. Voy a aprovechar el espacio que nos queda para hablar un poquito más de la segunda entrega. Entonces, espero que haya sido de su agrado todo esto que vimos hoy. Espero que se lleven ese conocimiento. Lo que les digo, lean mucho más sobre la inteligencia de negocio, el BI, que es un tema supremamente importante. Entonces, vamos a hablar un poquito más ahora de lo que es la segunda entrega del proyecto. Voy a entrar acá en la plataforma. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces vamos acá a entrar a uno de los módulos. Recordemos que en la descripción del proyecto se encuentra dentro del escenario número 3, pues ya ustedes presentaron la primera entrega, lo deben tener supremamente claro, simplemente por recordar. Entonces, al final hay algo que se llama actividad evaluativa. En este, ¿qué encontramos? Pues encontramos el PDF con la descripción del caso y una base de datos en Excel. Entonces, si abrimos este PDF, pues lo que vamos a encontrar es toda la descripción de la entrega que hay que realizar. Entonces, vamos a ir directamente a lo que es la segunda entrega. Vamos a revisar entre todos qué es lo que nos están solicitando y vamos a de pronto hacer algunas aclaraciones o sugerencias al respecto. Entonces, dice, a partir del análisis realizado previamente, es decir, lo que hicimos en la primera entrega, lo que analizamos de esa base de datos, vamos a hacer lo siguiente. La segunda entrega está enfocada a ayudar a la gerencia de diseño del Balance Scorecard conceptual, para lo cual debe presentar un informe del documento en Word. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos tener claro acá? La segunda entrega, pues, es en formato Word, es un informe en formato Word. Básicamente, el resumen ejecutivo de identificar una descripción general de cuál debería ser la estrategia de la compañía y sus temas estratégicos relevantes a partir del análisis realizado en la anterior entrega.
Entonces, digamos que este proyecto es muy interesante y es un tema bastante agradable porque lo que ustedes hicieron anteriormente fue analizar datos. Ustedes analizaron los datos, graficaron, miraron cómo se comportaban las ventas por producto, por ciudad, por familia, por fecha, etc. Ya ustedes habiendo analizado estos datos, pues este ejercicio es supremamente real. Esto es lo que pasa en las empresas. Uno analiza los datos. A continuación, lo que van a hacer es un resumen ejecutivo y van a definir unos enfoques estratégicos o van a definir unas estrategias. Es decir, usted le van a decir al gerente general, vea, de acuerdo a la información realizada, nosotros como controller analizamos los datos y ahora lo que le planteamos que debe hacer la empresa es esto. Y esto es lo que se está solicitando en entrega número 2. Entonces acá dice, el resumen ejecutivo de identificar una descripción general de cuál debería ser la estrategia de la compañía, es decir, qué es lo que debe hacer y sus temas estratégicos relevantes a partir del análisis realizado en la anterior entrega y especificar una lista de al menos 5 objetivos estratégicos, al menos uno en cada una de las perspectivas del Balance Scorecard. ¿Cuál es el Balance Scorecard? Básicamente el Balance Scorecard es lo mismo que acabamos de ver acá como ejemplo, es esto. Este es el Balance Scorecard o cuadro de mando integral o mapa estratégico, es lo mismo. Entonces, estas son las perspectivas. Hay una perspectiva financiera, de clientes, de procesos y de aprendizaje. Son 4 perspectivas. Acá lo que nos están diciendo es, fije por lo menos un objetivo estratégico en cada una de estas perspectivas. Entonces, ustedes van a hacer un ejercicio similar a lo que está acá. Ustedes van a definir, por ejemplo, si vieron que la empresa debía aumentar o expandirse, voy a decir cualquier cosa. Entonces, acá en cliente, expansión del negocio en nuevos mercados. Estoy diciendo cualquier cosa. Vieron que de pronto, no sé, a ver qué más puede ser. Vieron que de pronto había que, no sé, habían muchos errores de entrega y de pronto había que fortalecer de pronto las capacitaciones. Entonces acá en aprendizaje y crecimiento ponen capacitación del talento humano. Estoy diciendo cualquier cosa. Y ese es el ejercicio que deben hacer. Acá lo que nos dicen es, por lo menos por cada una de las perspectivas del Balance Scorecard, es decir, estas 4, por lo menos poner uno en cada uno de estos. Y deben poner por lo menos 6 objetivos estratégicos. Para presentar las relaciones de los objetivos estratégicos en el proyecto que está realizando, presenta un mapa estratégico para la gerencia. Entonces, básicamente, este es el ejercicio que ustedes deben hacer, presentar un mapa estratégico. Esto es. Entonces, ahí por medio de flechas, ustedes relacionan cuál se relaciona con cada uno. Entonces, por ejemplo, acá, aumento la capacidad de investigación y desarrollo. Eso me permite mejorar productos y servicios. Eso, a su vez, me permite mejorar el conocimiento de marca y eso finalmente se traduce en aumentar las ventas. Entonces, algo así es lo que ustedes deben hacer. Luego dice, también debe incluir una lista previa de indicadores financieros y no financieros que puedan formular con base en la fuente de datos entregada por la gerencia. Por ello, puede usar los indicadores ya vistos en los escenarios anteriores. Este tema también es muy importante. Para nosotros como controller, lo que debemos hacer, pues, es básicamente definir unos indicadores y hacer seguimiento por lo menos mensual de esos indicadores. Entonces, para temas acá prácticos en el proyecto, lo que ustedes deben hacer es definir unos indicadores de acuerdo a la información dada en la base de datos. Digamos, no vayan a plantear por allá un indicador de, por ejemplo, eficiencia o calidad en la capacitación, porque difícilmente eso lo pueden obtener de la base de datos. Pero sí pueden, por ejemplo, un indicador es el cumplimiento de ventas, otro indicador es el cumplimiento de gastos, estoy diciendo cualquier cosa, pero son cosas que pueden tomar de la base de datos. Entonces, esto es lo que deben hacer, formular unos indicadores financieros y tal vez otros no financieros. Luego, ¿qué dice? Finalmente, para cada uno de los objetivos estratégicos es necesario generar un indicador, su formulación o su fórmula de cálculo y la meta alcanzable, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es? Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, aumentar ventas. Esta es mi meta, este es mi objetivo estratégico, pero debo definir yo cómo voy a medir ese objetivo estratégico, ¿sí? Entonces, acá, aumentar ventas. Esto lo voy a medir mediante un indicador que se llama cumplimiento del presupuesto de ventas. Por ejemplo, a ver, ¿qué otro tenemos? Reducción de costos. ¿Cómo voy a medir reducción de costos? Esto lo voy a medir mediante el cumplimiento del presupuesto de costos. ¿Sí? Entonces, son ejemplos. Eso es lo que ustedes deben hacer ahí. Lo primero es montar el mapa estratégico
Y lo siguiente es definir cómo van a medir el cumplimiento de cada uno de estos objetivos estratégicos. Entonces, los criterios de calificación, pues acá son muy claros: identificar la estrategia y los objetivos estratégicos, construcción del mapa estratégico, describir y detallar los indicadores y diseño de indicadores del cuadro de perspectivas y sus metas. Acá, ¿qué más dice? Esta entrega no tiene límite de hojas, anexe los soportes correspondientes a requerirse, debe conocer al menos un indicador que se pueda generar con base en los datos entregados en el caso. Como ayuda, si no identifica alguno en una de las perspectivas, le recomendamos usar. Es lo que les digo, acá les ponen unos ejemplos de ese, digamos, de indicadores que se relacionan con las perspectivas. Entonces acá, por ejemplo, el gerente del mes. El gerente del mes es una estrategia que se puede, digamos, implementar en las empresas para potenciar el talento humano. Entonces, este puede ser un indicador. Procesos. ¿Qué indicador puede ser? El indicador de tiempos de entrega. Para perspectiva de clientes, el porcentaje de devoluciones. También el porcentaje de descuento por tipo de cliente y país, etcétera. Entonces, esta entrega y este proyecto realmente es muy chévere, es muy interesante y es chévere que lo trabajen de manera, digamos, consciente. Entonces, en la primera entrega hicimos todo el análisis y recopilamos todos esos datos. Lo que vamos a hacer en la siguiente entrega es lo que se hace en una empresa en la vida real, y es, con base en esos datos, definir la estrategia. Entonces, ustedes, digamos que ya hicieron esta primera parte, el diagnóstico situacional, digamos que acá historia. Ahora lo que van a hacer es definir ya las estrategias y las acciones que se deben implementar. Y para eso, pues van a montar un cuadro de mando o un mapa estratégico, que es este. Entonces, eso es. No sé si haya de pronto dudas relacionadas. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Sí, señor. ¿Este consolidado de la segunda entrega lo juntamos con la primera o este es independiente? Sí, señor. Consolidamos una sola entrega. Es decir, en la segunda entrega hacemos la primera y la segunda. Por acá Yesenia nos dice: disculpe, la calificación de la primera entrega. Estas calificaciones se deben ver reflejadas en la plataforma más tardar hoy a medianoche para todos los cursos. A ver qué más hay. Por acá nos dicen que la asistencia, ya les voy a compartir por acá el link de la asistencia a través del chat para que por favor la diligencien. Profe, es que no se escucha casi la clase, el sonido es bajo, disculpen. No sé si todos tenían sonido bajo, de pronto solo era Jason. Listo, no sé si de pronto hay alguna otra duda adicional. Recordemos que los tutores estamos muy atentos a apoyarlos en lo que necesiten. Cualquier duda, comentario, sugerencia, con mucho gusto. Trabajen con tiempo la entrega. Lo que les digo, es una entrega muy chévere, muy interesante, porque es lo que se hace en la vida real, y se los digo por experiencia propia. Acuéstese. Bueno, si no es más, estimados, muchas gracias a todos. Por favor, síganse cuidando. Cuídense ustedes, sus familias. Espero que todo esté muy bien a nivel laboral, académico, personal. Y ya saben que cualquier cosa estamos atentos a apoyarlo en lo que necesiten. Que tengan muy buena noche, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Hasta luego.